de Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué bueno es que podemos reunirnos domingo a domingo para escuchar su palabra, para ser por ellas enseñados y por ella guiados. Necesitamos de su palabra. ¿Usted la necesita? Yo la necesito también. Ella nos corrige, ella endereza nuestros pasos. Nuestro mundo está lleno de gente que opina y que habla acerca de cómo debiéramos ser, cómo deberíamos hacer las cosas. Hay quienes ganan mucho dinero diciéndole a los demás cómo deben actuar, cómo deben hacer, hablar, y algunos los entrenan para esto. Pero la verdad es que solamente en la palabra de Dios encontramos verdadera sabiduría y verdadera guía para cómo vivir, cómo actuar, cómo caminar. Solamente en la palabra hay luz. Como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no es a la ley y al testimonio, si no es conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, es porque todavía no hay luz. Pero la Biblia es luz y es palabra de Dios y es lámpara a nuestro camino. Así que yo le invito a que pueda abrirla en Mateo capítulo 26, versículos, vamos a leer el día de hoy, desde el 57 al 68. Nos corresponde, según nuestra línea de predicación que hemos llevado todo este año del Evangelio según San Mateo. Ya estamos llegando al final, a los últimos capítulos de Mateo. Estamos llegando al final prácticamente del capítulo 26. Mateo tiene 28 capítulos y hoy nos corresponde hablar acerca del capítulo 26, versículos 57 al 68. Así que si es que lo tiene, leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Oremos. Bendito Dios, tu palabra es verdad y tu palabra es alimento a nuestros corazones. Necesitamos ser alimentados por ella. Necesitamos ser corregidos por tu palabra. Y te doy gracias y te alabo, Señor, porque no solamente en este lugar de mi país, sino en muchos lugares de mi país, Señor, tu palabra es predicada, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos en esta nación, que domingo a domingo, Señor, tú levantes hombres conforme a tu gracia, para que prediquen tu palabra, para que la enseñen con fidelidad, Señor. Prospera tu palabra en todo nuestro territorio, Señor. Glorifícate, Señor, y danos corazones humildes para recibirla. Danos corazones sencillos, Señor, para que sepamos que debemos recibir tu palabra con temor y temblor, Señor, sabiendo que ella es la que nos lleva, nos da la sabiduría para la vida eterna. Gracias, Dios eterno, por tu misericordia. Guíame, te lo ruego, dame de tu gracia para poder exponer tu palabra, Señor. Dame de tu fuerza, Señor, y de tu misericordia, para que pueda, Señor, exponer tu palabra conforme a tu deseo. En el nombre de Jesús. Amén. La presunción de inocencia es uno de los, de las cosas que está dentro de la legislación chilena y mundial, podríamos decirlo. Incluso está dentro de los derechos humanos. La Carta de los Derechos Humanos habla acerca de la presunción de inocencia. ¿Qué es eso? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En un juicio tiene que probarse, no que la persona es inocente, sino que tiene que probarse que la persona hizo algo digno de ser culpado, ¿cierto? Pero hoy día vamos a ver el caso de Jesús, un juicio totalmente viciado, un juicio totalmente corrupto en el cual no se buscó comprobar que Jesús había hecho algún delito digno de muerte o digno de ser castigado, sino que se quería castigar, se quería llevar a Jesús a la muerte y necesitaban buscar una excusa para poder hacerlo. Es terrible y cómo las autoridades religiosas se vuelcan en contra del Hijo de Dios para llevarlo hasta la muerte. Ellos no tenían la autoridad legal para matar a una persona. ¿Quién tenía la autoridad legal para matar a una persona? Eran los romanos. Recuerden que Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Pero ellos lo que sí podían hacer era culpar a una persona de tal manera que convencer a los romanos para que los romanos le dieran sentencia de muerte. De eso se trata este juicio que vamos a leer el día de hoy. Ellos buscan una excusa, una manera de poder mostrar a Jesús como alguien culpable, como alguien digno de ser rechazado, de ser asesinado, para que el pueblo los apoye y luego ir a Pilato, luego ir a la autoridad romana y convencer a la autoridad romana que Jesús debía morir. ¿Por cuál causa? ¿Cuál era el pecado de Jesús? Vamos a verlo en el texto. ¿Qué dice Mateo capítulo 26, versículo 57? Dice, y 57 y 58, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Expliquemos un poco la escena. Recuerde que luego Jesús fue tomado por una turba en Getsemaní. ¿Se acuerda? Que Jesús estaba orando en Getsemaní y viene Judas con esta turba y toman a Jesús, lo llevan, lo toman por la fuerza, digámoslo así, y los discípulos en general son dispersados. Y lo llevan a la casa de Caifás. ¿Quién era Caifás? Caifás era el sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad religiosa de Israel, el papa de los judíos. Los ancianos y los escribas que estaban en la casa de Caifás se refiere al Tribunal Supremo de los judíos, al Sanedrín. Eran los que juzgaban todo asunto religioso. Como les decía, ellos podían juzgar cosas religiosas, cosas con respecto a su pueblo, pero no podían dar sentencia de muerte. Entonces estaban reunidos en la casa de este sumo sacerdote para juzgar a Jesús. Pero fíjese el detalle. Cuando Jesús es llevado a la casa de Caifás, estos ancianos y escribas ya estaban ahí. Y en ese tiempo no existía el WhatsApp, no existía el teléfono, no había manera de contactarse. Oye, tenemos reunión a tal hora, tenemos que juntarnos a juzgar a Jesús, tienen que llegar, apúrense, va a empezar la reunión. No había tal. Ellos ya estaban ahí. Esto nos habla de que esto no fue algo sorpresivo para ellos. Esto no fue algo casual, no fue que ellos estaban tomando la Pascua y le dijeron, oye, ven, que tenemos una reunión importante, sino que ellos ya estaban preparados de antemano para juzgar a Jesús. Y la verdad es que el Evangelio de Juan nos cuenta que ellos ya llevaban tiempo buscando la manera de poder dar sentencia de muerte a Jesús. Cuando Jesús resucita a Lázaro, el milagro que Jesús hace es tan extraordinario que la gente empieza a creer en Jesús y a proclamarlo como el Mesías. Entonces las autoridades judías se desesperan, se ponen nerviosas y dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque esto es demasiado notorio. Y Juan capítulo 11, versículo 49 nos cuenta que Caifás dice, entonces Caifás, uno de ellos, un sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día, dice la Biblia, acordaron matarle. Entonces ellos ya llevaban mucho tiempo planificando cómo hacer este juicio, cómo hacer para tomar a Jesús y para llevarlo a la muerte. Este juicio fue una fachada, era solamente el cumplimiento de un rito. ¿Para qué? Para poder sentenciar a Jesús a la muerte. El texto dice que Pedro seguía la escena, aunque con cierta distancia, en el versículo 58, ¿cierto? Lo tiene ahí en su Biblia. El ánimo de Pedro hasta aquí como que lo impulsaba todavía a seguir a Jesús, pero como ya veremos más adelante y se predicará la próxima semana, ese ánimo le duró poco,
porque cuando vino la tentación, Pedro cayó y Pedro negó a Jesús, no una ni dos, sino 3 veces. Bueno, el versículo 59 de este capítulo 26 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Se da cuenta la maldad de estos hombres? Estos se habían concertado, se habían reunido de noche, habían hecho el rito de juzgar, la hipocresía de estos hombres de decir, no, estamos aquí en tribunal supremo, está el sumo sacerdote, están los escribas, los fariseos, vamos a juzgar una causa. Parecía un juicio legal, pero en realidad de legalidad no tenía nada. ¿Por qué? Porque ellos solamente buscaban falso testimonio contra Jesús con un propósito, entregarle a la muerte. Este juicio, en primer lugar, era ilegal porque ninguna decisión del Sanedrín era válida a menos que se hiciera en la sede oficial, que era el salón de piedra tallada que quedaba en el templo. Era un lugar específico. Así como en nuestro país tenemos tribunales, tenemos lugares donde se hacen juicios, solamente en ese lugar se realizan. Así también Israel tenía un lugar donde se deberían realizar los juicios. Pero ¿dónde se estaba realizando este juicio? En la casa de Caifás. ¿Se imagina usted que el juez hiciera un asado y en el asado invitara a sus amigos y dijera, ya, vamos a aprovechar aquí de juzgar a un ladrón, a ver qué pase, juzguémoslo aquí en este momento? Saldría en todos los diarios, por lo absurdo, por lo ridículo, por lo poco ético y lo desordenado de un juicio de esa manera. Bueno, eso era más o menos lo que estaban haciendo con Jesús. Se estaban juntando en el patio de la casa de Caifás, lo ponen al medio y empiezan a buscar un falso testimonio, algo con que poder culpar a Jesús para llevarlo a la muerte. Además, según el comentarista bíblico William Barclay, dice que todos los casos criminales tenían que juzgarse durante el día, pero ellos estaban, ¿en qué momento? Durante la noche. Y debían terminarse el juicio también de día, nunca de noche. Los casos criminales para sentenciar a alguien a la muerte nunca, tampoco, según la ley judía, debían juzgarse durante la Pascua. Y solamente el veredicto de no culpable para liberar a alguien podía darse en el mismo día. O sea, si se iniciaba un juicio, nunca en el mismo día se dictaba la sentencia de que la persona era culpable, sino solamente se podía dictar ese mismo día que era inocente, pero nunca que era culpable. Entonces vemos que las autoridades judías estaban, además de hacer un juicio burdo en un lugar que no corresponden, estaban pasando a llevar sus propias leyes. ¿Por qué razón? Porque el único deseo de su corazón era dar muerte a Jesús. Ellos utilizan todo lo que tienen a su mano con un solo propósito, un maquiavélico propósito: eliminar la vida del dador de la vida, del autor de la vida. Como vemos, este era un juicio lleno de vicios. Además, la búsqueda no era ni siquiera de un veredicto. No era de una sentencia. Ellos la sentencia ya la tenían. Ellos lo que buscaban era un testimonio suficientemente creíble para poder justificar la sentencia que ellos ya habían determinado, que Jesús debía morir. ¿Y morir por cuál delito? Ninguno. Ningún delito. ¿Qué fue probado en contra de Jesús? ¿Cuál fue su crimen? Ningún delito. Ninguna cosa le pudo ser probada. Mire, pero todo esto, la Biblia ya lo había anticipado. La Biblia ya, la profecía ya nos decía. El Salmo capítulo 2, versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra de Dios ya nos anticipaba que el ungido de Dios iba a ser juzgado. Iban los reyes, los príncipes a reunirse en contra del ungido de Dios. Versículo 60 del capítulo 26 de Mateo dice: y no lo hallaron. No encontraron nada en Jesús, no encontraron ningún testimonio que realmente pudiera justificar lo que ellos estaban haciendo o lo que ellos pretendían hacer. Jesús era completamente santo, puro, perfecto. Él había cumplido toda la ley. Él había cumplido todos los mandamientos del Padre.
No había ni una manera, y recuerden que los que están juzgando a Jesús no son personas ignorantes de la ley, son las personas que más entienden y más conocen la ley. Si Jesús hubiese fallado en una tilde, en una jota, si hubiese fallado en una cosa de la ley, hubiese sido la excusa perfecta para ellos, para poder condenar a Jesús. De alguna manera, ellos trataban de buscar de qué manera Jesús, qué ha hecho para poder decir que Él tiene que morir. Se desesperaron tratando de encontrar una jota, una tilde, en la cual Jesús hubiese fallado. Pero ¿qué dice la Biblia? No lo hallaron. Qué tremendo es nuestro Señor. Porque Él era un hombre público, era un hombre que todos podían mirar, que todos podían conocer, que veían sus actitudes, lo veían desde que se despertaba hasta que se acostaba. Hoy en día es mucho más fácil ocultarse, hoy en día es mucho más fácil poner una fachada, poner una foto de Instagram, de Facebook y mostrar una buena cara. Una cara santa, una cara pura. Pero Jesús era conocido por todos. Él mismo les dice, recuerdan, cuando lo van a apresar, Él dice, yo públicamente les enseñé la palabra, les hablé, todos me vieron predicar. ¿Por cuál delito vienen a apresarme? No hallaron nada. No hallaron nada con qué culpar a Jesús. Dice el versículo 60, entonces dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Lo único que encontraron, que tal vez podía ser usado como excusa para culparlo ante el pueblo y que toda la gente se convenciera de que Jesús era digno de muerte, era el testimonio de 2 ociosos perversos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Sin embargo, sabemos que eso era una tergiversación maliciosa de lo que Jesús había dicho realmente. Si usted ha leído la Biblia y conoce la historia de lo que están diciendo estos hombres, tergiversando estos hombres, es cuando le piden los mismos fariseos, las autoridades le piden a Jesús una señal. Le dice, ¿qué señal das tú para decir que eres el Cristo? Y Jesús les dice, derriben ustedes. Ustedes echan abajo este templo y en 3 días lo reedificaré. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 18, y dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús no dijo que Él iba a destruir el templo. Él le dijo que si ellos destruían el templo, Él lo levantaría en 3 días. Pero también entendemos y sabemos muy bien, porque el texto así lo explica, que Jesús se refería a su propio cuerpo cuando decía el templo. Este templo se refería al templo de su cuerpo, en donde realmente habita la presencia de Dios, porque Él es el verdadero templo de Dios. Versículo 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Qué tremendo es esto, hermano, qué tremendo, porque yo creo que hay pocas cosas que nos irritan más de manera general o global a toda persona que es que no sea una falsa acusación. Yo creo que es lo que más irrita a cualquier persona. Desde pequeños, desde niños, desde adultos y ancianos. Piense usted cuando era niño y cuando lo acusaban de algo que era falso. No se ponía hasta a llorar, de rabia, de enojo, de impotencia, porque lo acusaban de algo que no era así. Cuando la mamá lo castigaba, cuando los papás siempre cometemos esa injusticia, lamentablemente, de a veces castigar a nuestros hijos por cosas que no hicieron. Y nuestros hijos sienten rabia, dolor, se enojan, porque en nuestra naturaleza humana está eso de defendernos con todas nuestras herramientas que tengamos a mano, defender nuestra honra, defender nuestro nombre. Eso es lo que justificó, y no quiero meterme en política, pero eso lo justificó el acto de muchos durante el estallido social. La injusticia que se estaba cometiendo contra nosotros. Entonces muchos justificaban quemar negocios, romper las cosas, por la rabia contenida, por la injusticia que se está haciendo contra mi honra, por lo que me han quitado, por lo que no me han dado. Una injusticia. La injusticia siempre genera reacciones, hace que uno actúe, que uno reaccione. Algunos reaccionan gritando, otros pegando, otros
hablando, ¿cierto? O llorando. Si no, pregúntele a los futbolistas. Cuando el árbitro cobra algo que es injusto. ¿Ha visto algún futbolista que le diga, señor árbitro, usted está equivocado? Sabemos cómo reacciona el futbolista cuando el árbitro hace algo injusto. Es extraordinario entonces, porque aquí con Jesús están haciendo una tremenda injusticia. Es un juicio totalmente viciado, es un juicio totalmente arbitrario, él no tiene defensa, él no tiene un abogado defensor, se está haciendo en forma oculta, se está haciendo en la noche, el veredicto ya está, que es que muera, y todo lo que hablan de Jesús es mentira. Pero Jesús callaba, dice la Biblia, guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote, en una especie de desesperación, por no poder lograr aquello que pretendían y por no poder sacar de su lugar a Jesús, porque eso buscaban, ¿qué es lo que hace? Dice la Biblia, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú, el Cristo, el Hijo de Dios. Aunque las acusaciones eran totalmente falsas y malintencionadas, como ya dije, Jesús no abrió su boca para defenderse. Y pienso que si él se defendía, podría haberse librado del juicio por la incomparable sabiduría que él tenía. ¿Recuerda cuántas veces Jesús dejó callados sus contendores? Cuando intentaban juzgarlo, intentaban decirle cosas, ¿recuerdan? Cuando fueron con la moneda a preguntarle por el tributo a César. Y cómo todos los que iban, o la mujer sorprendida en adulterio, y querían ver cómo reaccionaba Jesús, y Jesús con su incomparable sabiduría los dejaba callados y todos se iban. Yo creo que si Jesús hablaba, él podría haberse zafado de este juicio. Pero Jesús no buscaba defender su honra, sino que buscaba que la voluntad del Padre se cumpliera. Él ya se había entregado en Getsemaní. Él ya había entregado su vida. Él ya había dicho, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tu voluntad es que yo vaya a la muerte, yo no me defenderé. Se entregó como un cordero al matadero. Y esto también estaba escrito. La palabra de Dios lo dice. Isaías 53, versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí estaban sus trasquiladores. Ahí estaban esos hombres que lo estaban descuerando, que le estaban sacando el cuero, como decimos en jerga común. Jesús no abrió su boca. Jesús se entregó a la voluntad del Padre. Esta era la voluntad del Padre. Y Jesús se entregó como un cordero. El sumo sacerdote le ordena ahora en el nombre de Dios, usando de su autoridad como sumo sacerdote, tal vez desesperado ante el silencio de Jesús, para que responda ya no una acusación de lo que había hecho, sino que Caifás ahora va al meollo del asunto y le pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús ahora podía responder con libertad, porque esto no se trataba de una acusación de algo que él habría hecho, sino que era la pregunta con respecto a quién era él. La verdadera razón por la cual lo odiaban. Versículo 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tú mismo lo has dicho, Caifás. Jesús no lo niega ni calla esta vez, sino que lo confiesa. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios vivo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Pero al responder, al mismo tiempo está confrontando a Caifás de su terrible pecado, de haber tenido frente a él al mismísimo Hijo de Dios,
de haber preguntado con su propia boca si Jesús era el Mesías y no haber creído en él. Peor aún, ser conspirador del asesinato del Hijo del Altísimo. Recuerde que quien está haciendo esta pregunta no es cualquier persona, es el sumo sacerdote, es la máxima autoridad religiosa. Caifás comprendía perfectamente el peso de cada una de las palabras que él estaba preguntando. Él comprendía perfectamente lo que significaba lo que él preguntaba y la respuesta que se daba. Jesús le dice, tú lo has dicho. Caifás, tú no podrás, ¿cómo se llama? No podrás reclamar inocencia ante el tribunal eterno, porque tú lo has dicho. Tú no podrás decir, yo no sabía que era Jesús. Yo no entendía que era Jesús. Tus propias palabras te van a condenar. Eso también lo dijo Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De la boca de Caifás salió esta pregunta. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Jesús no solo responde afirmativamente a la pregunta de Caifás, sino que reafirma con las palabras proféticas del profeta Daniel, que eran palabras que él también conocía, que cada uno de los que aquí estaban en ese día, en ese juicio, conocían muy bien. Lo que cita Jesús es Daniel capítulo 7, versículo 13, que quiero leerlo rápidamente. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús le está afirmando, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios y yo soy aquel a quien le será dado todo dominio, toda gloria, todo reino y todos los pueblos y todas las naciones me servirán. Ese es Jesús. Ese es el Jesús al cual usted ora. Ese es el Jesús al cual usted clama, al cual usted llama Señor. Versículo 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. En lugar de caer de rodillas delante del Rey de Reyes, suplicando el perdón y la salvación de su alma, ¿qué hace Caifás? Lleno de arrogancia y dureza de corazón, rasga sus vestidos en señal de indignación por las palabras de Jesús. Tal vez para usted y para mí esto podría ser una especie de sobreactuación de teleserie venezolana, pero la verdad es que el acto de rasgar vestiduras era una demostración de emoción desbordada ante una insurrección a la ley de Dios. Y mire lo curioso, que esto lo podía hacer cualquier persona menos el sumo sacerdote. Sí, la ley de Dios decía lo siguiente, en Levítico capítulo 21, dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. O sea, Caifás no solamente estaba pecando a hacer un juicio de manera incorrecta, de buscar falso testimonio, estaba pasando la ley de Dios en todo, pecó una y otra vez y cada vez peor, al punto de, siendo sumo sacerdote, abiertamente en contra de la ley de Dios, rasgar sus vestidos, cosa que él sabía que no estaba permitido que hiciera un sumo sacerdote. Era un hombre hipócrita, falso. Él quería mostrar como que estaba indignado por esta situación, pero la verdad es que estaba lleno de ira y de odio contra Jesús. Esa ira, ese odio lo llevó a rasgar sus vestiduras. Terminemos con los últimos versículos de este pasaje. Dice, ¿qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Como dijimos, las autoridades judías ya habían determinado mucho antes matar a Jesús. Ellos, al igual que Caifás, acusaron y condenaron sin base alguna al Hijo de Dios.
solo por incredulidad y por la dureza de su corazón. Ellos no quisieron escuchar todos los miles de voces que hablaban de los milagros que había hecho Jesús. Ellos no quisieron ver con sus ojos las sanidades, los endemoniados que habían sido liberados por el poder de Jesús. Ellos no quisieron creer que Jesús había alimentado a 5.000 personas, a más de 5.000 personas. Ellos no quisieron ver lo que era evidente. Es curioso porque ellos eran los jueces, ellos eran los que iban a juzgar y no quisieron ver la evidencia. Estos son los jueces más corruptos que puedan existir. Porque como le dije, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Al menos así dice nuestra legislación. Y aquí la evidencia era abrumadora a favor de Jesús, no solo de su inocencia, sino de quién era Él, que realmente Él era el Hijo de Dios. Cuando Juan pregunta también, ¿eres tú? No con ánimo de juzgar, sino de afirmar su fe. ¿Eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? ¿Qué le dice Jesús? Vayan y díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven y a los pobres es predicado el Evangelio. ¿Qué quiso decir Jesús con esa respuesta? Vayan y cuéntenle cómo se están cumpliendo todo lo que la palabra decía que iba a hacer el Mesías cuando viniera. Y toda esa evidencia de lo que la palabra decía respecto al Mesías estaba ante los ojos de estos hombres. Pero estos hombres cerraron sus ojos. Como Jesús dijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos hombres cerraron sus ojos ante la evidencia. Y simplemente reaccionaron de la única manera que podían reaccionar, porque esto es lo que había en su corazón: violencia, odio. Que dice la Biblia, dice que empezaron a pegarle puñetazos y otros a bofetearlo. Lo escupieron en el rostro. Escupir a alguien es el signo más universal de desprecio hacia una persona. Ellos despreciaron al Hijo de Dios, despreciaron a Jesús. Pero sabemos que esto también estaba escrito. Sabemos que la palabra de Dios también lo había dicho. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y el capítulo 50 de Isaías, versículo 5, dice también: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Este también es un pasaje profético. Déjeme explicarle brevemente, pero el abrir el oído quiere decir, era el rito que se hacía para los esclavos. Cuando alguien era declarado esclavo de por vida, se le horadaba el oído. Eso es lo que quiere decir: Jehová el Señor me abrió el oído, me ha hecho esclavo. Jesús está diciendo, yo vine no a hacer mi voluntad, sino la del Padre, ¿cierto? No fui rebelde ni volví atrás. Versículo 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí el rostro de injurias y de esputo. Esputo es la palabra pituca para decir escupo. Mire cómo la palabra de Dios, la Biblia ya lo anticipaba, que Jesús iba a ser escupido, que Jesús iba a ser golpeado, que Jesús iba a ser maltratado. Y Jesús no se defendió. Hermano, concluyamos ante toda esta palabra, este texto que analizamos hoy, y yo creo que lo primero que tenemos que reflexionar ante el texto es preguntarnos ¿qué creo yo frente a la pregunta que Caifás le hace a Jesús? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente? ¿Cuál es mi reacción ante esa pregunta? ¿Cómo estoy reaccionando yo ante la pregunta si Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Porque el cómo reacciona usted ante esta pregunta tiene implicancias demasiado trascendentales o trascendentales simplemente. Fíjese cómo estos hombres reaccionaron con violencia ante la declaración de Jesús. Si usted cree en que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, esto tiene dos implicancias que quiero mencionarle. En primer lugar, usted reconoce que Él es la máxima autoridad de su vida.
Usted entonces está diciendo que ante Él usted rinde su vida porque Él es el que está sentado en el trono, porque Él es el Rey y Él es el que un día vendrá en las nubes a juzgar toda vida. Entonces, si usted reconoce y usted ante la pregunta que hace Caifás cree en las palabras de Jesús, usted vivirá una vida de humildad, una vida de temor delante de Dios, porque sabe que Él vendrá un día y se está preparando para aquel día. Porque el mismo que dijo, yo soy, dijo, un día vendré en las nubes, vendré a juzgar, ya no como siervo, sino como rey. Si usted cree en esta declaración de Cristo, entonces usted se está preparando para aquel día en que Cristo vendrá en su gloria. Y eso lo puede ver usted en su vida. Si usted cree en esta declaración, esta es la implicancia entonces que tiene en usted. Usted está caminando hacia ese glorioso día y está buscando la santidad en su vida. No digo que ya sea perfecto, no digo que ya no peque, no digo que ya tenga todo arreglado. Yo digo que usted está reconociendo que a quien va a rendir cuentas es a este Rey, a Jesús. Y que la opinión que a usted le importa es la de Cristo, la de ningún otro. Que ante quien usted dobla su rodilla es ante Jesús. Si usted cree en esta declaración. Pero también tiene una segunda implicancia y es la justificación del título de esta predicación que se llama Siguiendo a Jesús en su humillación. Porque quienes no crean que Jesús es la máxima autoridad del universo y ante quienes toda vida, toda lengua confesará, como cantábamos, que Jesús es el Señor, quienes no crean terminarán reaccionando con odio y con violencia en contra de Cristo y sus palabras. Y querrán matar toda voz que hable del Rey que viene a juzgar toda vida. Si usted cree en esta declaración, usted rendirá su vida. Pero si usted no cree en esta declaración, usted odiará esta declaración. Y quienes la odien van a reaccionar con violencia y van a querer callar toda voz que hable de Jesús como Rey, que hable de Jesús como juez, que hable de Jesús como el Supremo, que hable de Jesús como el que viene a juzgar toda acción humana. Querrán escuchar un Jesús que es buena onda, querrán escuchar, tolerarán ese tipo de predicaciones. Un Jesús que me bendice, un Jesús que me prospera, tolerarán la predicación de un Jesús que me ayuda cuando estoy enfermo, pero no querrán escuchar y no soportarán la predicación que les diga que Jesús viene a juzgarnos, que viene a dar pago a cada uno según sus obras. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Quienes no quieran reconocer a Jesucristo como Rey, odiarán toda predicación que los llame a la santidad, que los llame al arrepentimiento, que los llame a doblar sus rodillas, porque ellos quieren mantenerse todavía en su posición. Sigo siendo el Rey, como dice la canción. Reyes de cartón, porque el único Rey es Jesús. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Ahora quiero advertirle una cosa, mi hermano. Quienes odian a Cristo por ser quien es Cristo, así como Caifás y todos los que estaban ahí reunidos, ya no pueden escupir y abofetear a Jesús. Ya no le pueden ofender a Él directamente. ¿A quién abofetearán? ¿A quién escupirán? ¿A quién cree usted? A todos los que creemos en Jesús. A todos los que seguimos en Jesús. Mi hermano, quiero decirle que si usted y yo hemos creído que Jesús es el Señor, tarde o temprano seremos odiados y rechazados por causa de quienes somos. Hombres y mujeres que hemos creído en Cristo y que predicamos su palabra. Y debemos estar atentos a eso y debemos estar preparados para eso. ¿Qué haremos cuando se burlen de nosotros? Cuando nos agredan y levanten mentiras contra nosotros por causa de Cristo. ¿Defenderemos nuestro nombre y nuestra honra? O como dice Mateo capítulo 5 versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Tiene que saberlo, mi hermano. Si usted declara en su vida a Cristo como su Rey, entonces usted también recibirá este tipo de humillaciones desde este mundo. Porque este mundo odia a Jesús como Rey. Si lo que hablan mal de usted por ser cristiano son falsas acusaciones, no necesita defenderse. Alégrese, gócese. Eso dice la Biblia. Bienaventurados sean, alégrense, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Ahora, si lo que hablan mal de nosotros no es mentira y es por causa del pecado, si cuando nos juzgan, si encuentran, a diferencia de Jesús, si encuentran algo de qué acusarnos, ahí lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y ahí ni siquiera vale si me quedo callado o no me quedo callado, ahí tenemos que arrepentirnos. Pero si usted es maltratado, recibe burlas de su propia familia, de sus propios amigos, es rechazado, es visto como alguien que ojalá no esté, ya viene este canuto de nuevo, ya viene de nuevo a predicarnos, ya viene de nuevo a hablarnos de su Señor. Usted no necesita defenderse. Sigamos a Cristo en su humillación. Sigámoslo a Él en su humillación. Porque Jesús no buscó su propia honra, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Y así nosotros también, iglesia. No debemos buscar que nuestro nombre sea limpiado. Vivimos en un mundo que está obsesionado con su honra. Y gente que dice, conmigo nadie se mete. Yo soy una leona cuando se meten conmigo, dicen por ahí en Facebook. Y lamentablemente esto se ha metido en la iglesia. Porque hay cristianos que dicen, yo soy un príncipe, una princesa de Dios. Y nadie se mete con un hijo de Dios. ¿Qué importa? Si hablan mal de usted, si es por causa de Cristo, alégrese, no se defienda. Y sepa que es porque usted ha confesado a Jesucristo como su Señor. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrese por eso. Porque así persiguieron a los que fueron antes que nosotros. Qué admirable es la obediencia de Cristo y el amor, quien voluntariamente se entregó y no buscó defender su honra, sino que la voluntad del Padre se hiciera. Él guardó silencio, él calló, aunque todas las acusaciones eran falsas y él podía haberse defendido fácilmente. Pero su mirada no estaba en guardar su honra, su mirada estaba en que se hiciera la voluntad del Padre. Mi hermano, no ponga la mirada en las ofensas que hagan contra usted por ser cristiano, por venir a la iglesia, por levantarse temprano los domingos para venir a la iglesia, sino que alégrese porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Que usted se alimente de la palabra, que usted conozca de Él, que usted le busque. Y si se burla, acuérdese de lo que estamos hablando. Si se burlan de usted, acuérdese. Es necesario que sea así. Es necesario. Y la palabra ya nos advirtió que así iba a suceder. Alégrese cuando suceda. No se entristezca. Alégrese y mire a Jesús, nuestro mayor ejemplo, quien guardó silencio, que no defendió su honra, sino que hizo la voluntad del Padre y llevó nuestro dolor y nuestras culpas a la cruz para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Damos gracias al Señor por su tremendo ejemplo. Sí, seremos despreciados y ofendidos por causa de aquel a quien seguimos, pero ¿qué mayor privilegio podemos tener en la vida? Si nuestro Señor fue llamado Belcebú, ¿qué podemos esperar nosotros? Y si lo hacen, entonces sabremos que somos discípulos de Jesús. Oremos. Señor, gracias te damos, porque tu palabra nos dirige, tu palabra nos va mostrando con claridad cómo debemos conducirnos. Pero ayúdanos, Señor, a no querer buscar nuestro propio nombre, nuestra propia honra, sino a buscar tu voluntad, Señor. A querer hacer tu voluntad, Dios. Yo te pido, Señor, que podamos seguir tus pasos, Señor. Tú mismo nos dijiste que el que quiera ser tu seguidor, que el que quiera ser tu discípulo, que tome su cruz cada día y te siga. Señor, ayúdanos a morir a nuestro orgullo, a nuestro deseo de mantener nuestro nombre, Señor. Hay muchas injusticias en esta vida, Señor. Pero si tú ya has dado tu vida por nosotros, ¿qué importa lo que el mundo nos pueda quitar? ¿Qué importa lo que el mundo pueda querer robarnos, Señor? Si tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti
a seguirte a ti, Señor. Que ninguno de mis hermanos sienta vergüenza al ser humillado o al recibir burlas por ser cristiano, por estar viniendo a la iglesia, por estar siguiéndote, Señor. Que se sientan contentos de saber que se está cumpliendo tu palabra en ellos, Señor. Y yo te pido que les fortalezcas para que su fe no falle, Señor. Para que no se avergüencen de decir, sí, yo creo en Cristo. Sí, yo creo que Jesús es el Señor. Sí, yo creo que Jesús es el Salvador. Yo te pido que tú fortalezcas la fe de mis hermanos para que ninguno sienta vergüenza de ti, sino por el contrario, Señor. Se sienta gozoso de dar testimonio de ti, a pesar de que esto signifique para nosotros humillaciones, burlas e incluso maltrato. Señor, ayúdanos a permanecer firmes siempre en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a ponerse de pie. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Quiero pedirle que ahí donde está pueda apartar aquello que ha destinado o que ha decidido en su corazón ofrendar. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca.